Ha llegado el momento de contrastar los datos históricos, de profundizar en la semblanza de Ponce de León y de contextualizar a Sant Gervás de Campos en la historia de Castilla y de León. El catedrático de la Universidad de Valladolid, Pascual Martínez, nos abrirá el arca de la historia. Pascual, detrás del Sant Gervás de Campos que hoy conocemos, con su museo, la poca actividad humana de la localidad, el Camino de Santiago, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? ¿Qué fue este lugar en la historia? Bueno, este lugar es un lugar que tiene una muy buena importancia como tantos pueblos de los de Tierra de Campos. Lo primero de todo, uno cuando llega aquí se encuentra con esa gran iglesia, la iglesia que da nombre al pueblo. Sant Gervás viene de los santos Gervás y Protasio, una parte de cuyas reliquias fueron traídas aquí. Es un magnífico ejemplo del románico mudéjar. Esta no es una tierra de piedra, por lo tanto aquí los ladrillos han tenido una gran importancia a lo largo del tiempo. Pero además, en todo caso, es un centro sumamente llamativo porque dependió del gran monasterio de Sahagún. De hecho, no está tan lejos de aquí. Que va, fíjate, a una jornada, como quien dice. Ese edificio es de la parte de cuando este centro, a partir de 1130, se convirtió en priorato de Sahagún. Profesor, sorprende que en esta franja de tierra, en esta llanura terracampina y mesetaria, que hoy apenas florece y va languideciendo en población, tuvo tanta importancia en la historia. Bueno, es que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Esto, fíjate lo que te voy a decir porque igual te resulta increíble. La zona más poblada en el año 1400 de todo el este de Castilla, lo que podrían abarcar las provincias de Burgos, Palencia, el norte de Valladolid también, era la Tierra de Campos. Era la Tierra de Campos. Estamos pagando la penitencia, por lo que veo. Pues no lo sé cómo se pagará, pero era entonces, hablo del año 1400, 1410, 1415. Profesor, nos encontramos en un recinto y además en un escenario que nos traslada a esos viajes al descubrimiento de América y a los personajes que brillaron en el Caribe o en América. Entramos directamente con la figura de Juan Ponce de León. ¿Quién fue Juan Ponce de León? Nació en Sant Gervás. ¿Qué le vincula a este territorio? Bueno, desde luego, se dice que nació en Sant Gervás y yo creo que es bastante seguro. Incluso, sabes que aquí se conserva la pila bautismal, o más bien ahora se conserva un facsímil, si puedo decirlo así, de la pila bautismal. Hay un documento que es muy interesante, y aprovecho que estamos aquí al lado de Vega de Ruy Ponce para comentar. Una población terracampina no muy lejana de donde estamos. 4 kilómetros de aquí. En el testamento, precisamente, del Ruy Ponce que da nombre a ese pueblo, se lee que entre sus numerosos hijos, legítimos y bastardos, hay uno al que se refiere como Pedro el que está en Sant Gervás. Bueno, tengo que pensar que este Pedro Ponce que está en Sant Gervás es seguramente el abuelo del Juan Ponce de León, que, pues, un siglo después llegará a la Florida y que será gobernador de Puerto Rico. Por cierto, en Puerto Rico, en Florida, en el Caribe, la veneración, el tratamiento a este personaje histórico es desbordante. Un contraste con el ninguneo que tenemos aquí. ¿Sabes lo que pasa? Tengo la impresión a veces de que cuando hay mucha gente a la que recordar, se termina por recordar mal a todos. Claro. Piensa que en Puerto Rico, pues ellos veneran la memoria de alguien que fue el primer gobernador, el fundador de San Juan de Puerto Rico, la capital. Que en Florida veneran también la memoria de quien descubrió la península de Florida un día de Pascua Florida. Entonces, en ese sentido, claro, ellos
saben a qué se refieren. Realmente nosotros los españoles, con frecuencia, damos poco lustre a nuestra historia. Y damos poco lustre a algo que es tan importante como ha representado el descubrimiento de América para toda la humanidad. Así de claro. Fenómeno extraordinario. Extraordinario. De la historia universal. No tengo la el menor descubrimiento duda. de... Sí, por supuesto. Que nadie piense que una empresa como esa, y sobre todo si dura tanto tiempo, como 300 años, nosotros habíamos llegado en el año 1492, pero en el año 1792 seguíamos descubriendo territorios. Allí. Entonces, a lo largo de todos estos años, por supuesto, puede haber muchas barbaridades, puede haber, desde luego, situaciones extremas. Pero bueno, también es situación extrema que hayamos fundado tantas universidades en América desde el primer momento, que hayamos, de una forma o de otra, hecho un continente mestizo. Profesor, ya por último, ¿cuál es tu opinión sobre iniciativas como la que estamos comprobando? Una población terracampina con un sustrato histórico extraordinario, por lo que acabamos de comentar, y que es capaz de recrear y poner en valor a un personaje de su propia historia. ¿Esto es cultura? Por supuesto, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Es decir, esto es no solo cultura, sino que es un ejemplo de lo que se puede hacer gracias a la cultura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues mira, déjame que empiece por la parte prosaica, porque de la panza viene la danza. Necesitamos capitales, necesitamos industrias, necesitamos efectivamente que aquí funcione muy bien Internet. Necesitamos que todo esto haga que la gente se interese y que se quede. Necesitamos desarrollar una cierta capacidad, pues no sé, para pensar que los lechazos nos los podemos comer sobre el plato, pero que posiblemente podríamos también exportarlos. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Aquí, el trabajo que se está haciendo me parece excelente. Es decir, que haya una fábrica que puede presentar un producto que se exporta a partir de la agricultura a Arabia, Asia. Vamos, a mí me parece excelente. ¿Quién dijo miedo? Entonces, todo eso me parece básico. Pero efectivamente, luego después viene esa danza que decimos. A mí esto me parece estupendo, pero si yo tuviera que hacer una mínima crítica, ¿sabes qué diría? Que posiblemente estaría muy bien que además este proyecto se federara con otros proyectos. Con otros proyectos que además no habría tanta distancia para hacerlo. Es decir, nuestros pueblos están llenos de interés y hay puntos que conviene buscar. Se ha hecho mucho durante los últimos decenios, no tengo ninguna duda. Soy testigo de ello. He podido participar, pero visiblemente pues, lo que hace falta es articular los proyectos locales. Una última pregunta a un medievalista. ¿Lo medieval y la historia nos puede proporcionar una rentabilidad económica a los sitios históricos, como por ejemplo Sant Hervás o cualquier localidad de la Tierra de Campos? ¿Es rentable? ¿La podemos comercializar con ella? ¿Podemos turistizarla? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, entre otras cosas porque yo estoy aquí en estos momentos, veo esto y veo las potencialidades, pero por otra parte, esto para quienes nos gusta mucho viajar y viajar por los pequeños sitios, hemos visto cosas muy bien hechas a lo largo y ancho de toda España y por supuesto, en cuanto cruzas los Pirineos te encuentras con que la industria cultural, bien llevada, la industria cultural inteligente, es algo que anima de forma constante a las zonas rurales. Charlamos ahora con Elena Gay. Ella es concejala del Ayuntamiento y vive muy de cerca los acontecimientos culturales de esta localidad terracampina. Elena, me han dicho que en tu pueblo podemos encontrar la fuente de la eterna juventud. Efectivamente. ¿Y dónde la tenéis? En el Museo de Ponce de León.
pero para eso pues tenéis que venir a verlo y... ¿Cómo cuenta? ¿Qué cuenta la leyenda de esa fuente famosa de la eterna juventud? Bueno, pues Ponce de León, apoyado por el rey Fernando, fue al Caribe en busca de la fuente de la eterna juventud, que no era otra cosa que... ¿Qué hacía jóvenes? ¿A los viejos? Bueno, jóvenes o buscaban La eterna juventud. el vigor, Sí. de alguna manera, y ¿Y la llegó a encontrar o no? tenéis que venir al museo para Vale, que os eso lo sí, contemos. pues se lo contamos. Muy bien. Oye, y hablando de jóvenes y mayores, en Sant Hervás, ¿quiénes vivís? ¿Cuántos vivís durante el año? Unas 20 familias. Oye, por cierto, ¿quiénes son los que os visitan habitualmente? Pues desde peregrinos, bueno, visitas al museo, a la joya de la iglesia de San Gervás y San Protasio, peregrinos de todo el mundo. ¿Qué os iba a decir en Sant Hervás? Si van a venir peregrinos de todo Asia, el- de sí, América, sí, de todos los puntos Oye, del planeta. ¿y cómo han respondido los habitantes, no sé, tus padres, las personas mayores, al ver en los últimos años peregrinos de tantos sitios? Pues yo creo que bien, que a la gente le agrada y le gusta y le da al pueblo, pues bueno, deja de ser el típico pueblo, tenemos muchas más cosas que ofrecer y más... Oye, Elena, tú eres concejala de Cultura y vives aquí. No te voy a decir la parte mala, pero ¿qué ventajas tiene el ser concejala en tu pueblo? Pues poder hacer cosas, poder ayudar, colaborar, implicarse, buscar siempre algo bueno que hacer, pues sobre todo pues para la gente más mayor. Los inviernos son largos en el pueblo, ¿eh? Sí, sí. Y te has hecho Pero bien. se llevan, Se llevan. se llevan. Muy bien, ¿la agenda cultural es amplia? Bueno, concejala de Cultura, pero ganas de todo, como es lógico. Por supuesto. La agenda cultural, bueno, pues cada vez seguiremos haciendo más cosas y cada vez hay más posibilidades y cada vez nos visita más gente y este año pues estamos, el número de peregrinos más que duplicado, o sea, cada vez mejor. Conoceremos ahora los restos de lo que fuera el Priorato, un espacio histórico que se ha convertido ahora en un magnífico recipiente cultural. Charlamos de nuevo con Santiago Baez. Santi, cuéntame, me encanta, cuando me lo contaste la primera vez aluciné. ¿Cómo fue tu primer contacto con Miguel de la Cuadra Salcedo? Pues fue una curiosidad muy importante. Estábamos con los alcaldes en Fontibuelo, en una bodega. Aquí al lado. Sí, sí. Y salgo de la bodega que no hay cobertura y me empiezan a entrar las llamadas de casa, un montón de llamadas. Digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Bueno, estamos en el coche a 6 o 7 minutos, vengo para acá y estaba Nuria, mi mujer, con los ojos así. ¿Qué ha pasado? No sabes quién me ha llamado. No sabes quién me ha llamado. Miguel de la Cuadra Salcedo. No me lo podía creer, de verdad, de verdad. Y ahí empezamos una relación que hasta su muerte hasta hemos mantenido. Él ha venido varias veces a Sant Hervás. La primera vez que vino juntó a todos. ¿Cómo fue aquello? Que te llegó y te dijo, quiero ir a la escuela y que salgan los niños. Y le dijiste que no había escuela. Que claro, no. Yo quiero ir a la escuela a explicar lo que significó el descubrimiento de América y lo que significó Juan Ponce de León. Y yo dije, es que aquí no hay escuela. Y bueno, pues a la escuela que vayamos. ¿A dónde van? A Villalón, pues a Villalón. Y luego al final vinieron Villalón, Villadas, todos los pueblos vinieron aquí. Más de 400 niños vinieron allí y les explicaba la importancia del descubrimiento de América, la importancia de nuestro paisano Juan Ponce de León y todo eso, los chavales llenamos, lo hicimos en la iglesia, sí, la iglesia se llenó, y además era una persona entrañable. Y a partir de ahí siempre habéis tenido contacto con Miguel de la Cuadra. Sí, 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 mucho y muy seguido. Yo he estado en su casa varias veces y él trajo a la Ruta Quesal a todos los chavales 2 veces, más de 200 niños de 20 y tantos países. Y como era un enamorado, primero ya te digo, de lo que es español, de los descubridores, de Hispanoamérica y por supuesto en este caso de Juan Ponce de León,
nos lo puso muy fácil. Él siempre quería tener algo, era una persona entrañable y además no tenía horarios. No tenía. Un día me llamó a las 3 de la mañana porque había encontrado en un libro que estaba leyendo algo relacionado con Ponce de León y enseguida siempre me decía, apunta el teléfono, llama a no sé quién, y el fax. Me daba teléfono y fax, era increíble. Después de su muerte habéis tenido relación con su familia. Sí, hace poco ha estado su hermano, Stanis, que estuvo viendo un poco dónde va a ir el futuro museo, la futura sala dedicada a Miguel, pues un poco para saber lo que nos van a poder dejar ceder. Y bueno, pues más o menos cuando esté ya un poco más avanzado todo ello, pues eso. Muy bien. De todas formas, el respaldo, el aplauso de Miguel de la Cuadra Salcedo demostraba que lo de Juan Ponce de León era una aventura que había que emprender y reivindicar. Sí, por supuesto. Además él tenía mucha relación con Puerto Rico, porque él en las Olimpiadas de Roma participó con Puerto Rico, en el lanzamiento de jabalina, estas cosas. Él era un enamorado y además yo creo que tenía un poco de envidia sana de Ponce de León y todos los descubridores, porque él siempre era muy aventurero, fue muy aventurero. Entonces él decía que los españoles que iban para allá eran todo aventura y todo aventureros. Yo creo que por eso tenía un cariño especial a Juan Ponce de León y a todo lo que es el descubrimiento de América. Muy bien, bueno, pues cuando esté el museo o esa sala dedicada, que por cierto, estamos en el Priorato, ¿no? En el Priorato, en el antiguo Priorato. El antiguo Priorato, que algún día será... Dependía de Sahagún. Y vaya sala para actividades culturales, para espectacular, ferias, para conciertos y para todo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues el día de la inauguración estaremos aquí, prometido. Os espero. ¿Eh? Fue en Sant Hervás, a las puertas del albergue, donde conocimos a Irene Pisonero. Ella es maestra tapicera y llevaba uno de sus trabajos al Museo de Ponce de León. Pero decidimos conocer cómo era su trabajo y la acompañamos hasta su taller en Villalón de Campos, otro histórico enclave terracampino a muy pocos kilómetros de Sant Hervás. Irene, ¿terracampina de dónde? De Boadilla de Río Seco, de provincia de Palencia, al lado de aquí de Villalón, a 10 kilómetros. Y yo soy nacida en Palencia, pero he vivido en ese pueblo hasta los 18 años. ¿Y en Villalón? Y en Villalón... ¿Qué haces en Villalón? Pues en Villalón trabajar. Inicié una actividad de tapicería. Sí. Y bueno, ahí estamos luchando. Oye, ¿cómo llevas lo de ser, no sé si, al menos la única chica que es tapicera en Tierra de Campos? Sí. O la última tapicera de Tierra de Campos. Hombre, no, la última no. ¿No? Sí. La única chica sí. 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 Bueno, ¿qué tal te va? Bien, 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 bien. Luchando, bueno, en Tierra de Campos ya sabemos todos cómo se encuentra, en qué situación de despoblación se encuentra, pero yo le pongo mucho empeño. Intento que pues, la gente que en esta zona retome otra vez el tema de tapicería. Oye, la apuesta ha sido seria. Una artesanía, te lo tienes que currar, porque y tú lo haces todo tú.
lo hago todo yo. A veces recurro a otras segundas manos para que me ayuden, pero lo hago todo yo, gestiono yo, hablo yo con mi cliente, restauro yo, tapizo yo, todo yo. Bueno, pero ¿cómo surge? ¿No tienes ascendencia familiar no, ni nada? O sea, un día decides que quieres ser tapicera. Sí. Un día decido... No, esto viene al hilo de que a mí siempre me ha gustado la creatividad, ¿no? La creatividad, y luego lo enlazo un poco con la decoración. Y como me gusta mucho la decoración, yo leo muchas revistas de decoración y ahí es cuando me empezó a surgir la idea. El decir, bueno, pues es que hay que hacer una actividad que no haya en la zona y que esté un poco en auge. Y ahora la tapicería cada vez está más en auge, unida a la decoración, con el tema cortinajes y demás cosas, también pinturas, papeles pintados, que se lleva muchísimo. Y surgió la idea a partir de ahí. Luego entonces ya la fui madurando hasta que dije, pues ahora me pongo yo mi propio taller. Fui haciendo cosas para familiares, que son los que menos se quejan. Entonces inicias un poco así, también te formas un poco. Se haces de todo, muebles clásicos. Sí, mueble clásico, mueble moderno. Incluso se puede diseñar algún tipo de mueble también. Todo a gusto del cliente, asesoramos al cliente en su domicilio. Yo me voy con mi maleta, mis catálogos, mi todo, mi sonrisa y alegría también. Y entonces lo que hago es atender a mi cliente en su propio domicilio, porque es la mejor forma en la que el cliente puede ver mejor qué tipo de tejido quiere, cómo le queda mejor con su decoración de su salón o del ambiente que quiera dar. Y entonces sí, le dedico un par de horas a mi cliente, bien dedicadas. Oye, y te piden, te solicitan trabajos en los pueblos de tierra de campos del entorno. Sí. Puedo decir, mira, pues en pueblos donde haya trabajado, en Sahagún de Campos, en Meneses también he hecho cosas. Bueno, muchos pueblos, pero así que me vengan ahora a la cabeza. En Carrión de los Condes, en Medina de Río Seco, en Mayorga, pues puedo decir más. Luego, aparte de eso, también me desplazo a la ciudad, claro. Compaginas un poco todo. Bueno, ¿qué tal se te da? Porque es un movillando. Mirarás todas las técnicas de la tapicería, del cosido, de la pistola, Mira, pues, de la grapa, Cada vez se me da mejor. Porque cada vez le pongo más ilusión y también buscas luego hacer cosas diferentes o técnicas diferentes te enseña mucho, a mí me enseña mucho, cada mueble me enseña una cosa, porque cada mueble es diferente, cada tejido es diferente, se comportan de maneras diferentes. Oye, ¿cómo es posible salir airosa teniendo enemigos tan potentes como las grandes fábricas de muebles o IKEA, por ejemplo? Pues porque siempre tienes que tener algo que te distinga de los demás. En primer lugar es el trato personal. El trato personal es fundamental. Y eso es lo que hace... En IKEA no tienes un trato personal. No tienes, sí, te pueden atender, esto está aquí, pero no el trato personal que te digan, mira, pues combinamos este color con este otro color, o yo pondría esto, o mira, en esa silla podemos poner un liso con un estampado, o una raya, o este tejido tiene estas características. Eso no te aconsejan en IKEA ni en los centros comerciales. Para eso... es mejor un trato personal y cercano y humano, que es el que yo intento dar a mis clientes. Por cierto, te he encontrado en Sant Hervás. ¿A ti qué tal te cae Ponce de León? Bueno, me encanta. Me encanta, y la labor que está haciendo Santi pues me parece importante para un pueblo tan pequeño como Sant Hervás y en esta zona, porque todo lo que hagamos, eso repercute en que llamamos a la gente viene a la zona, siempre quedará, aportará algo, o alguien que le pueden surgir ideas y cosas nuevas. Entonces me parece importante todas estas cosas que... Ha sido un placer, Irene. Lo mismo digo. Hasta aquí el Arcón de esta semana. De nuevo hemos comprobado cómo en una pequeña localidad siempre hay una gran historia que protagonizan hombres y mujeres del siglo XXI y algunos, como Ponce de León, desde el XVI. Nos vamos con el recuerdo de este terracampino que tiene su museo en Sant Hervás de Campos y su huella y aplauso en América. Ahora queda en vuestras manos comprobar que lo que os hemos contado es cierto. Lo podéis hacer cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana.